Zacarías capítulo 1. Nueva versión internacional. Un llamado a volver al Señor. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, advierta al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los antiguos profetas, que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas vivirán para siempre? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los estatutos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor de los ejércitos nos ha tratado tal y como había decidido hacerlo, conforme a lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. El hombre entre los arrayanes. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Una noche tuve una visión, en la que había un hombre montado en un caballo rojo. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Yo pregunté: ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió: voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo: el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes: hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante esto, el ángel del Señor respondió: Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén, y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor de los ejércitos: mi amor por Jerusalén y por Sión me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo era poco, pero ellas lo agravaron. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo, y se extenderá el cordel de medir sobre Jerusalén, afirma el Señor de los ejércitos. Proclama además lo siguiente de parte del Señor de los ejércitos: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. 4 cuernos y 4 herreros. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor me mostró 4 herreros. Pregunté: ¿y estos qué han venido a hacer? Me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos, y deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Zacarías capítulo 2. El hombre con el cordel de medir. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo: corre, dile a ese joven: tanta gente y ganado habrá en Jerusalén, que llegará a ser una ciudad sin muros. Yo seré para ella, afirma el Señor, un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Atención. Atención. Huyan del país del norte, afirma el Señor: fui yo quien los dispersó a ustedes por los 4 vientos del cielo, afirma el Señor. Oh Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de ahí, escápate. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones que los despojaron a ustedes: la nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Yo agitaré mi mano contra esas naciones y sus propios esclavos las saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor de los ejércitos. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día, muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor de los ejércitos es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, quien ya avanza desde su santa morada. Zacarías capítulo 3. Ropas limpias para el sumo sacerdote. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás.
¿No es este hombre un tifón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel dijo a los que estaban ahí, delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, ahora voy a vestirte con ropas de gala. Yo dije, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia, y que son símbolos de lo que vendrá. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer el renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor de los ejércitos. En aquel día, afirma el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Zacarías capítulo 4. El candelabro de oro y los 2 olivos. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a quien despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, señor mío. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces pregunté al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me preguntó, ¿acaso no sabes lo que significan? Entonces respondí, no, Señor mío. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 5. El rollo que volaba. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo por 10 codos de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en ambos lados del rollo, tanto el ladrón como el que jura en falso serán desterrados. Así afirma el Señor de los ejércitos. Yo he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón, y en la del que jura con falsedad por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras. La mujer en un recipiente. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Pregunté. Él me contestó, es un recipiente. Y agregó, es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo, y dentro de ese recipiente había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad. Y la empujó de nuevo dentro del recipiente, el cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el recipiente entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el recipiente? Y él me respondió, se lo llevan al país de Sinar, para construirle una casa. Cuando la casa esté lista, colocarán el recipiente allí, sobre un pedestal. Zacarías capítulo 6. Los 4 carros. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos, hacia el occidente, y el de los caballos pintos, hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer la tierra. Y el ángel les dijo, vayan,
recorran la tierra de un extremo al otro. Y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte harán reposar mi espíritu en ese país. La corona para Josué. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo hoy, con ese oro y esa plata, haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dirás a Josué de parte del Señor de los ejércitos, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces. Y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, y se revestirá de majestad, y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías Sien, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Zacarías capítulo 7. Justicia y misericordia en lugar de ayuno. En el 4º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer Regen Melei, y a sus hombres, a buscar el favor del Señor, y a preguntarles a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos y a los profetas, ¿debemos seguir llorando y ayunando en el 5º mes, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor de los ejércitos, dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5º y 7º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? ¿Y cuando comen y beben, acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén, y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras occidentales también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes, volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír la ley ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor de los ejércitos. Como con un torbellino, los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en ruina la tierra que antes era apetecible. Zacarías capítulo 8. El Señor promete bendecir a Jerusalén. Otra vez vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me dijo, así dice el Señor de los ejércitos, siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que ardo de pasión. Así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, como el monte de la santidad. Así dice el Señor de los ejércitos, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas llenarán las calles de la ciudad y jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos, al remanente de este pueblo podrá parecerle maravilloso en aquellos días, pero también a mí me parecerá maravilloso, afirma el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y de Occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor de los ejércitos, cobren ánimo, ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor de los ejércitos. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su salario ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a cada uno contra su prójimo. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor de los ejércitos. Habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Así dice el Señor de los ejércitos, cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor de los ejércitos. Pero ahora he decidido hacerle bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo.
Lo que ustedes deben hacer es hablar cada uno a su prójimo con la verdad y juzgar con integridad en sus tribunales. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo ni sean dados a jurar en falso, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me declaró: así dice el Señor de los ejércitos, para el pueblo de Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo será motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amén, pues, la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que ahí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor de los ejércitos. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor de los ejércitos y de su bendición. Así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de diferentes lenguas y naciones tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Zacarías capítulo 9. Juicio contra los enemigos de Israel. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá contra la tierra de Hadrach y contra Damasco. Ciertamente la humanidad y todas las tribus de Israel tienen puestos los ojos sobre el Señor, como también sobre Hamat, su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, destruirá en el mar su poder, y ella será consumida con fuego. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía, y lo mismo hará Ecrón, al ver marchita su esperanza. Gaza se quedará sin rey, y Ascalón, sin habitantes. Un pueblo mestizo habitará en Asdod, y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre, y de entre los dientes, el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefes de Judá, y Ecrón será como los jebuseos. Montaré guardia junto a mi templo, para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. El rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. Restauración de Israel. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, levantaré a tus hijos en contra de los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor y Dios tocará la trompeta, y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor de los ejércitos los protegerá, y ellos destruirán por completo las piedras de la honda. Beberán y reirán como embriagados de vino, se llenarán como un tazón de ofrendas líquidas, como las esquinas del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo hará florecer a los jóvenes, y el vino nuevo, a las muchachas. Zacarías capítulo 10. El Señor cuidará de Judá. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones, y envía los aguaceros. Él es quien da a todos la hierba del campo. Los ídolos con maldad hablan mentiras. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones falsas, y consuelan con discursos sin sentido. El pueblo vaga como rebaño afligido, porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos líderes. Ciertamente el Señor de los ejércitos cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor. El día de la batalla de Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la tienda de campaña, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como guerreros que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban. Porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a Judá, y salvaré a las tribus de José. Yo los restauraré, porque tengo compasión de ellos. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero, y su corazón se alegrará, como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Les daré una señal y los reuniré. Ciertamente los redimiré, y serán tan numerosos como antes. Aunque los dispersé entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron ahí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y ni aun así tendrán espacio suficiente. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo golpearé sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria, y pondré fin al dominio de Egipto.
yo mismo los fortaleceré y caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Zacarías capítulo 11. Abre tus puertas, Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman, encinas de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, porque sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, porque la espesura del Jordán ha quedado devastada. Los dos pastores. Así dice el Señor mi Dios, cuido de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a pastorear las ovejas que habían sido destinadas al matadero, las oprimidas del rebaño. Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión. Luego me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores. Pero las ovejas me detestaron y yo me cansé de ellas. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran, las que deban perecer, que perezcan, y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. En aquel mismo día, el pacto quedó anulados. Las ovejas oprimidas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, vaya precio con el que me han valorado. Entrega eso al alfarero. Así que tomé las 30 piezas de plata, y se las di al alfarero del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a levantar sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará las ovejas pequeñas, ni curará las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará las más gordas y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil, que abandona su rebaño, que la espada hiera su brazo, y le saque el ojo derecho, que el brazo quede tullido, y el ojo derecho, ciego. Zacarías capítulo 12. Destrucción de los enemigos de Jerusalén. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. El Señor, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra, y formó el espíritu del hombre en su interior, afirma, convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá pensarán, la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor de los ejércitos. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén será habitada en el lugar de siempre. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén, que la de Judá. En aquel día el Señor protegerá a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Lamento por el que fue traspasado. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David, y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Todo el país hará duelo, familia por familia, la familia de David y sus mujeres, la familia de Natán y sus mujeres, la familia de Leví y sus mujeres, la familia de Simi y sus mujeres, y todas las demás familias y sus mujeres. Zacarías capítulo 13. Limpieza del pecado. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado, y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser recordados, afirma el Señor de los ejércitos. También eliminaré del país a los profetas y el espíritu de impureza. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, su padre y su madre, que lo engendraron, le dirán, has mentido en el nombre del Señor. Por tanto,
debes morir. Y sus propios padres traspasarán al que profetiza. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá, yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud, la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. El pastor herido, las ovejas dispersas. Despierta, espada, contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, para que se dispersen las ovejas. Y vuelva yo mi mano contra los pequeños. Y en todo el país, afirma el Señor, las 2/3 partes serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán, y yo responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo. Ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Zacarías capítulo 14. El reinado venidero del Señor. Jerusalén. Viene el día del Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Sal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce, no tendrá día ni noche, pues, cuando llegue la noche, seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra, hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto. Pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, estará segura y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro, se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén. Se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro, plata y ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Además, todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos.